Bien, sí, ya. ¿La tienen aprobada o regularizada? ¿Quién la tiene aprobada? ¿Qué es lo que vieron en Superior 1? Básicamente, si ustedes tendrían que decir Superior 1, le tienen que explicar a algún compañero de primero qué es Contabilidad Superior 1, ¿qué ven ahí? En contabilidad básica y en introducción a la contabilidad y en elemental, ¿qué vieron? ¿Sobre qué trata? Registración contable. Bien. ¿Y para qué registramos contablemente? ¿Y qué registramos contablemente? ¿Cuál es el objetivo que buscamos con la registración contable? ¿Nadie se acuerda? Sí, vamos, todos nos acordamos. ¿Para qué queremos registrar y qué registramos? Tenemos un ente o una entidad. ¿Y qué le pasa a ese ente o entidad? A ver, algún ente o entidad que ustedes me puedan nombrar. Que eso tienen que tener en cuenta. Ustedes acá se están formando ¿para qué? Para después entrar a trabajar como contadores. Entonces ya su mirada a partir de ahora tiene que ser desde la mirada del contador, ¿sí? Mirar en función de su perfil profesional. ¿Ustedes saben cuál es su perfil profesional? Digamos, el para qué están acá sentados. El perfil profesional es todas las habilidades y capacidades que ustedes van a tener para después entrar a trabajar. Si no saben para qué están trabajando, para qué están estudiando, después no van a saber. ¿Sí? ¿Qué entidad conocen? Cualquiera. No me digan que no conocen una entidad. ¿Qué es una entidad? Una sociedad, una empresa. Ustedes vienen como los caballitos con anteojeras sin mirar a los costados, nada. ¿No ven todos los negocios que hay? ¿Cuál conocen? Comodín. Comodín. ¿Quién más? Bien. Una panadería. Una panadería, ¿como cuál? Alameda, La Corona. Acá al lado, ¿cómo que se llama la del lado? La Corona, sí. Entonces, una panadería, ¿qué más? Una farmacia. Una farmacia. ¿Cuál conocen? Farmacity, Farmar, Farmacia Belgrano, Farmacia San Martín, Farmacia, creo que hay una que es la Farmacia del Pueblo, la Farmacia Chumpi, la Farmacia Alvear. Todos los negocios donde ustedes compran ropa, sea como sea, es una entidad. ¿Sí? Nosotros, ¿sobre qué entidad básicamente vamos a hacer la registración contable, como dijo su compañera? Las que están inscritas como sociedades, que cumplen con los requisitos de la ley de sociedades comerciales, o, por ejemplo, una entidad también puede ser el Consejo de Ciencias Económicas. ¿Qué diferencia hay entre Farmar y el Consejo de Ciencias Económicas? Es una entidad, nada más que una es como y la otra como. Con fines de lucro. ¿Quién es con fines de lucro? Una farmacia. La farmacia lo que busca es obtener rentabilidad. En cambio, el Consejo de Ciencias Económicas, al cual ustedes van a pertenecer cuando estén matriculados, ¿qué busca? Organizar y administrar a todos los contadores para que se desempeñen su actividad de forma regular. El colegio de abogados, el colegio de escribano, el colegio de ingenieros, el colegio médico. Todas esas también son entidades, nada más que son sin fines de lucro.
Entonces, nosotros, ¿qué es lo que ustedes van viendo básicamente de las entidades de fines sin lucro? Es el proceso contable que era el captar datos, ¿se acuerdan? La captación, ¿qué más tenían? ¿Qué captaban? ¿Qué captaban? Los datos brutos. Los datos. Captación de datos. ¿Qué más? Después que captábamos los datos, ¿qué hacíamos? Los registrábamos, que era el propio proceso contable, que para registrar tengo que cumplir con ciertas normativas y todo eso, y de ahí recién salía, ¿qué obteníamos? Información contable. La información contable. En este caso, la información contable que íbamos a obtener era ¿qué? Los estados contables. ¿Sí? ¿Y cuáles son los estados contables que ustedes conocen? Los reportes y el porcentaje. Estados contables, informes contables, lo que vos decís, los reportes. Los estados contables, ¿cuáles son? El estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial. ¿Y por qué se llama estado de situación patrimonial? La conformación del patrimonio moviente. Exactamente, porque trabaja sobre el patrimonio del ente. ¿Sí? Después, ¿qué otro estado está? Los resultados. El estado de resultados, que nos da ¿qué? La rentabilidad del ente o entidad. Ahora hablamos de entidad. ¿Qué otro estado más? ¿Cuál? El estado de evolución del patrimonio neto, que nos da la evolución, como su nombre lo dice, del patrimonio del ente. ¿Y cuál más nos falta? El estado de flujo de efectivo, que nos da la variación financiera o los cambios en la parte financiera, ¿sí? Y todos estos, para que yo arme esto, dijimos que captábamos datos. ¿Esos datos cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Hechos o actos económicos. Y la característica de estos actos o hechos económicos para que impacten acá, ¿qué tiene que pasar? Que me genere, ¿qué? Que ya hayan ocurrido, pero también que tengan que un impacto en el patrimonio del ente, ¿sí? Por lo tanto, tiene que generarse una variación patrimonial. Esta variación patrimonial, ¿cómo podían ser las variaciones patrimoniales? Modificativas. Modificativas. Se quería decir que modificaban qué, ¿a quién modifican? Al patrimonio. Modificativas porque modifican el patrimonio. O permutativas. Si son permutativas, ¿qué quiere decir? Que permutan entre el activo, pasivo y patrimonio neto sin generar una modificación de ese patrimonio. ¿Qué modifica? ¿Qué variación permutativa ustedes pueden nombrar?
Y eso, escuchen, variación, estado de situación patrimonial, estado de evolución, todo esto es que nosotros le llamamos vocabulario técnico. Ustedes por ahí dicen, bueno, eso, ese informe que tenemos que hacer. No, en el estado tienen que nombrar cuál es el estado. ¿Quién incide en ese estado? Las variaciones patrimoniales. Eso es lo que le llamamos vocabulario técnico. Ustedes tienen que ir adquiriendo durante estos años. Ya desde los primeros años deben ir adquiriendo. Entonces vayan remarcando para poder hablar con el vocabulario técnico, porque a veces van a referir y no pueden hablar porque no tienen el vocabulario técnico. Para adquirir el vocabulario técnico, que tengo que hacer? Estudiar y entender qué quiere decir cada uno de los conceptos para poder después transmitirlo. ¿Sí? Estas variaciones, ¿cuáles que ustedes conocen como permutativas? Una compra de contado. Una compra de contado. ¿Qué pasa con la compra de contado? ¿Qué me genera la compra del contado? Aumenta y disminuye el activo. El activo aumenta y el activo disminuye. ¿Qué activo aumenta? Bienes de cambio. ¿Qué activo disminuye? Caja. Caja o banco. ¿Sí? Una del patrimonio neto que conozcan. Que es la primera que se tiene que dar si no armamos la sociedad. ¿Que se compra artículo de limpieza? No, porque ahí cuando compramos artículos de limpieza ya incidimos en el resultado. Recuerden, la ecuación patrimonial, ¿cómo la conocen? Ahí está la ecuación patrimonial. ¿Saben cuál es la ecuación patrimonial? Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Si yo la desagrego, diría que activo es igual a pasivo más Ingresos. ¿más quién? Aportes, retiros y ingresos. El capital social está conformado por aportes más el ajuste del capital, más puede ser que haya una prima de emisión, ¿sí? Ingresos, ganancias, gastos, de los gastos, de los precios, ¿sí? Si la variación impacta en esto, esto arma ¿qué? El estado de resultado, ¿sí? Si vamos desagregando, estos son hasta acá el estado de evolución del patrimonio neto. Me habla de los aportes de los propietarios y de los resultados acumulados. ¿Sí? Entonces, si me impacta en los resultados acumulados, ya se transforma en modificativa. Si va desde acá hasta allá, es permutativa. Desde acá hasta acá, bueno, hasta acá, perdón, son variaciones permutativas. Ya cuando tocan esto y van para allá, son variaciones modificativas. Como por ejemplo una modificativa, la clásica modificativa, Devengamiento de intereses. puede ser devengamiento de intereses, una más clásica, la venta. Una venta de contado, así como hicimos una compra, podemos hacer una venta de contado. La venta de contado, ¿qué me genera?
aumenta mi activo y aumentan los ingresos. Los ingresos por la venta, la caja o banco por el ingreso del dinero. ¿Sí? Entonces, eso, que lo vieron en primero, practíquenlo. ¿De dónde sacamos esto? Cada vez que se genera ¿qué? Esto. Es lo que llamábamos acá un acto o hecho económico. Estos actos o hechos económicos me generan estas variaciones. Si quieren las pongamos mejor acá, total. ¿Sí? ¿Entienden? Y entonces, ¿cómo se llamará esta contabilidad que nosotros vemos? Financiera. Contabilidad financiera o... Patrimonial. Claro. Contabilidad patrimonial o financiera. ¿Por qué? Porque me está hablando de cómo mi patrimonio se va a modificar. Fíjense, para las normas argentinas tenemos el estado de situación patrimonial. Para las NIF ¿de quién hablan? Del estado de situación financiera. ¿Sí? Entonces, esto es clave porque nosotros le preguntamos qué contabilidad estamos hablando y dicen contabilidad de gestión, contabilidad de costos. No, es la contabilidad patrimonial, porque todo lo que trabajamos es sobre cómo va evolucionando el patrimonio a través de sus variaciones patrimoniales, es decir, de sus hechos o actos económicos que tuvieron incidencia en su patrimonio. Por eso solo voy a registrar los que tengan incidencia en el patrimonio. Por ejemplo, si firmo un contrato de alquiler, ¿tiene incidencia en el patrimonio? No. ¿Por qué no tiene incidencia? ¿O cuándo tendría incidencia? Al pagar el alquiler. Antes de pagarlo, muy bien, pero antes de pagarlo, ¿qué tiene que haberse generado? Lo que nosotros, ese también es un término exclusivo nuestro. Esto de la ecuación patrimonial, activo, pasivo, es exclusivo nuestro. Ustedes le van a hablar a un ingeniero, un contador y los van a mirar porque no lo tienen ese vocabulario de activo, pasivo. No saben qué viene de cambio, viene de uso. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que generar antes para que yo pague el alquiler? Una obligación. ¿Pero por qué se genera esa obligación? Por el uso de... Lo tengo que haber usado. ¿Y cómo se registra ese uso? ¿A través de quién? Termina el mes, yo lo usé, termina el mes y hago el qué? El devengamiento, ¿sí? Entonces yo hago el devengamiento. La palabra devengamiento también es propia nuestra. Alquiler, que era lo mismo que dijo su compañera de los ingresos, de los intereses. ¿Cuándo se generan los intereses? O intereses o lo que fuera, es el devengamiento. ¿Sí? Entonces yo recién registro el contrato ese de alquiler cuando se produjo el devengamiento o se produce el pago, que puede ser simultáneo. ¿Sí? Pero antes no. Entonces, eso tengan en cuenta. Ustedes en primer año han visto todo lo que eran los hechos, las transacciones, y es más, han llegado a armar los estados, han analizado todo lo que eran las variaciones patrimoniales, han trabajado sobre la ecuación patrimonial, todo. En segundo, si todo esto han visto en primero, ¿qué han visto en segundo?
¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide exactamente? Acá en la registración tengo que tener en cuenta la no tengo otro color, medición, lo que llamamos como reconocimiento medición. El reconocimiento y la medición. ¿De quién? El reconocimiento y la medición de quién. Exactamente, de cada uno de estos hechos que ha incidido en la ecuación patrimonial. Es decir, en cada variación patrimonial. No solo en la variación contemplo si me aumenta o disminuye el activo, sino que ahora digo cuándo lo reconozco ese activo y las características de cuándo lo mido. ¿Sí? La cuantía de cómo medir. Básicamente dentro de lo que está dentro del estado de situación patrimonial y del resultado. Y también de la evolución por los retiros y aportes. ¿Sí? Ahora, el segundo, vamos a seguir mirando la medición, pero acá vieron la medición en general de los rubros del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Nosotros ahora vamos a ver más específico cómo ser la medición de la actividad agropecuaria, de los ingresos de actividades específicas, de el arrendamiento financiero, la variación patrimonial proporcional cuando hablamos de conjuntos económicos, ¿sí? Y la contabilización del impuesto a las ganancias. Entonces van a ser temas específicos que inciden en la medición y el reconocimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda armar estos estados. Para que estos estados salgan correctamente. Entonces ahora nosotros vamos a decir, para reconocer y para medir, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿De dónde saco esto del reconocimiento y la medición? De las normas contables. Entonces esto lo vamos a hacer en función de las normas contables. ¿Sí? Este reconocimiento en función de las normas contables profesionales argentinas y vamos a ver también de las mismas. Normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Entonces es muy importante, nosotros nos vamos a parar en esta parte del proceso, ¿sí? Para que después puedan obtener esto. Esto es la parte de superior 2. Superior 2 y superior 1. ¿Qué es lo que en superior 1, aparte de eso, ustedes tenían en cuenta? Es con lo primero que empezaron trabajando. Que de acuerdo a eso es que voy a obtener estos valores. El modelo contable, exactamente. ¿Se acuerdan de los modelos contables? ¿Qué tenían en cuenta en el modelo contable? Aparte de esto, definían modelo contable. Hoy dicen que muchos no hablamos de esto, ¿por qué? Porque el modelo contable va cambiando. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que para poder representar esta realidad, tengo que definir el modelo contable. En la Argentina durante muchos años se habló de 3 criterios. ¿Se acuerdan cuáles eran los criterios? Unidad de medida,
el capital a mantener Criterios de medición. y el criterio de medición. Eran los tres factores o criterios o cualidades que tenían que tener en cuenta, porque de acuerdo a eso el modelo contable es distinto y por lo tanto yo obtengo estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución y de efectivo distintos, porque reconozco en distintos momentos, mido de distinta manera, entonces el valor me va a salir distinto. ¿Cuáles eran los clásicos criterios de medición? El costo histórico Costo histórico y valores corrientes. o valores corrientes. Todo eso ustedes ya lo tienen que saber, como el Padre Nuestro me lo tienen que recitar así sabido para poder entender lo que yo les voy a hablar ahora. Todo eso ya lo tienen que tener entendido. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a mostrar una filmina y ya que están casi la mayoría, yo me voy a presentar. ¿Saben quién soy? Algunos ya me conocen, creo que ya lo vi. ¿Sí? Superior 2 es sobre las normas contables y las MIR. Todas las normas contables que vamos a ver es parte de lo que les está faltando para poder armar los estados contables, porque ustedes ya gran parte vieron cuando hicieron contabilidad superior 1. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre en una empresa, ¿qué es lo que tenemos que analizar previamente para ver si aplico NIF o normas contables? Es el contexto. ¿Cuál es el contexto? Es si la empresa trabaja a nivel local o trabaja a nivel internacional, si está asociada o agrupada con alguien o solamente trabaja a nivel local. Como por ejemplo de los que ustedes nombraron, ¿cuál creen que trabaja a nivel local y cuál creen que trabaja a nivel internacional? O que conozcan por acá, por esta manzana, por estas cuadras de la facultad que vinieron caminando. ¿Cuál de las empresas que ustedes vieron creen que han estado contables con normas locales? Comodín. Comodín puede ser, ya voy a averiguar a una amiga por qué. Profe, una franquicia como Levi's, que están hechos, pues. También las franquicias, todas las franquicias pueden ser que sean a nivel nacional y apliquen normas contables argentinas. ¿Por qué es que puede ser? Porque si esa está asociada con algún grupo internacional o con alguna otra ley de, ya sea de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Chile o de Europa, ahí ya va a usar NIF. ¿Sí? La clásica que seguramente no aplica es la panadería La Corona. Porque solo la panadería La Corona, ¿dónde está? Acá en Jujuy. ¿Sí? La farmacia Siufi está solo acá en Jujuy. Si ustedes van a Salta, Tucumán, Córdoba, no va a haber farmacia. ¿Sí? Mevac está acá en Jujuy. Puede ser que encuentren en Salta, a lo mejor en Tucumán, en Córdoba, pero ya no va más internacional. ¿Sí? No se va más. Y una que sí tengan claro que es internacional. Ledesma. Coca-Cola por un lado, Ledesma por el otro, Carrefour por el otro, ¿sí? Este año nosotros vamos a trabajar con una que ustedes consumen mucho, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, primero analizan el contexto de la empresa. ¿Para qué? Para armar su marco normativo. ¿Qué norma le tengo que aplicar a la empresa donde ustedes le van a armar los estados contables? ¿Sí? Y entonces me fijo, si es a nivel local, voy a aplicar norma contable argentina,
o si es a nivel internacional voy a aplicar NIF o NIF. ¿Sí? NIF y NIF es que las TIC eran antes, después vinieron las NIF. Era un organismo que tenía una sigla, el IAS generó las NIF, después se desarmó y apareció el IASDI. Y ahí nacieron las NIF, que las continúan. ¿Sí? Entonces primero están las NIF y después vienen las NIF. Entonces yo tengo una entidad, una empresa, Carrefour, Ledesma, Panadería La Corona, Farmacia Ciuti, Soft Calzado, Twinty Calzado, ¿sí? La que ustedes quieran. Seguramente esa empresa tiene un aspecto societario. ¿Cuál es el aspecto societario? Si es una sociedad SRL, sociedad anónima, si es una unipersonal, que es una sola persona, si es una SAS, una SAU, si es una fundación, una asociación, una federación. Entonces, ¿para qué tengo que saber el aspecto societario? Para decir qué norma legal le cabe. Porque nosotros armamos los estados contables porque ¿quién lo exige? La Ley General de Sociedades. ¿Y quién más? Que la Ley General de Sociedades está incluido en ALTE, que entraron en el 2016, en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? El Código Civil y Comercial habla de todos los actos de comercio y todos los que generan actos de comercio deben cumplir con la presentación de los estados contables, de registrar sus operaciones y de armar los estados contables. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Que me preguntaba un alumno de quinto, ¿para qué, profe, armamos? En quinto le surge la duda, ustedes sean curiosos, ahora, ¿para qué voy a armar, profe? ¿Qué es lo que quiero resguardar armando la sociedad? No me hablen expedientes. El patrimonio del ente. Si yo o ustedes crean una empresa y no dicen, este es el aporte que le hago a mi empresa y con esto voy a trabajar y hago las registraciones como debe ser, la inscribo a la sociedad en el registro público, llevo los libros de comercio, registro las operaciones y armo los estados contables, el día que pase algo van contra todo su patrimonio. Autos, casa, lo que ustedes tengan, terreno, lo que ustedes tengan. En cambio, si ustedes limitan ese patrimonio y dicen, no, yo voy a poner esta panadería, pero para la panadería voy a aportar 10 millones. Mi casa, mi auto es mío. Yo ahora a la panadería le aporto 10 millones. Y con los 10 millones compramos la maquinaria, contratamos el personal, empezamos a trabajar. El día que tengan algún inconveniente con esa empresa, solamente van hacia el patrimonio de esa empresa. ¿Entiendes? Entonces, para eso es que armamos las sociedades. Para resguardar el patrimonio individual, para que solamente se pueda ir contra el patrimonio de esa empresa. Por eso nosotros cuando vemos los estados contables sabemos cuánto es el patrimonio neto de esa empresa. Yo sé el patrimonio neto de Ledesma, pero no sé de los accionistas de Ledesma. No me interesa porque ese le pertenece a ellos. Ahora se hacen una malversación de fondos, se hacen una estafa, así, ahí vamos con todo el patrimonio. Pero primeramente uno arma la empresa para delimitar un patrimonio y decir cualquier eventualidad contra este patrimonio. Por eso hay muchas personas que no solo tienen una empresa, sino que tienen varias. Y puede ser que una empresa le vaya mal o cierre esa, pero no incide en las otras. ¿Sí? Entonces, una vez que definimos el aspecto societario, también tenemos el aspecto organizacional. Cómo es la estructura de la empresa, cómo es el organigrama, que eso vieron en estructura y proceso o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está conformada esa? ¿Qué estructura conocen? Tienen, si son sociedades anónimas, ¿qué tienen? ¿Cuál es la cabeza principal? El directorio, el presidente del directorio. El directorio es el que maneja todo. Y por eso el directorio es el que ¿qué? De los estados contables. Eso ténganlo claro, porque después preguntamos y no saben. Estos estados contables, ¿quién los emite?
¿Qué quiere decir quién los emite? ¿Quién los firma? A estos estados recuerden que les faltan las carátulas, notas y anexos, ¿no? Y es emitido por quién? Por el órgano administrativo. la máxima autoridad dentro del órgano de administración, que sería El gerente o ¿dónde estoy? Acá, el directorio o gerente general. El gerente general es para una sociedad de responsabilidad limitada, el directorio es para una sociedad anónima, el presidente del directorio. Para el Consejo de Ciencias Económicas, ¿quién será? El presidente de la asociación o fundación, ¿sí? Porque son las máximas autoridades y porque eso representa ¿qué? ¿Qué representa de ellos? la toma de decisiones. La toma de decisiones. ¿Entienden? Estos estados y lo que me dé acá está generado por estos hechos económicos. ¿Y quién definió cuáles eran los hechos económicos que se iban a generar en la empresa? El presidente del directorio, el gerente general y el presidente de la fundación. Ellos son los que delimitan las qué dentro de una estructura, dentro de un manual de misiones y funciones. ¿Qué define el director? Estos definen las políticas de compra, de venta, de financiamiento, ¿sí? Entonces, como ellos son los que toman las decisiones y deciden qué se va a hacer dentro de la empresa, son sus actos y hechos económicos, o sea, el resultado de los actos y hechos económicos de las decisiones que ellos toman. Por eso ellos son los que emiten los estados contables. ¿Y qué quiere decir que emiten? No es que lo confeccionan, ellos no saben de estados contables, saben del negocio que tienen, sino emitir es que ellos los firman, ¿sí? Ellos hacen la reunión de directorio y aprueban, como dice su compañera, y firman ese estado contable. Después va a la asamblea donde están todos los otros accionistas o todos los otros socios y ahí aprueban por reunión de socios o asamblea los estados contables. Entonces, eso ya viene aprendido de ustedes. Eso ya lo sabían, todo esto ya lo sabían, ¿no es cierto? Sí. Si no lo sabían, van y desempolvan y lo recuerdan. Entonces, después tenemos el aspecto laboral de la empresa. Una vez que definimos la estructura, el organigrama, tenemos el aspecto laboral, que es decir, qué cantidad de empleados tiene, cómo están registrados. Y vamos a la parte tributaria. El aspecto tributario, ¿sí? Tenemos las normas, la ley de procedimiento tributario, la ley de IVA, la ley de impuesto a las ganancias, que debe dar cumplimiento a esta sociedad, y luego viene el aspecto contable. El aspecto contable es lo que vimos acá. Es el registrar los hechos, las operaciones, la captación de datos, el proceso contable propiamente dicho, y los informes que pueden tener. Todo esto está dentro de un sistema. ¿Ustedes ya tuvieron sistema? ¿No? Bueno, cuando tengan van a ver que hay distintos tipos de sistemas, como por ejemplo, ¿conocen algún sistema de administración o de gestión contable? Tango, ¿sí? Ahora la facultad hace poquito firmó un contrato con Banto, nosotros en quinto, estoy en quinto también, vamos a trabajar, vamos a armar los estados contables con Banto. Está Litoral, está
requisó, Beckerman. Hay mucho, Nacional se llama otro. Entonces hay muchos sistemas contables. Nosotros vamos a trabajar ustedes después, cuando vayan a sistemas, eso, les van a enseñar a manejar los sistemas con los distintos módulos para poder confeccionar los estados contables. Estos estados contables que están adentro de ese sistema de gestión, que es donde yo voy cargando cada una de las transacciones o variaciones patrimoniales que se generaron, hacen que tenga un sistema de información contable. Uno de los módulos es el módulo contable, porque está el módulo de IVA, está el módulo laboral. Uno de los módulos es el módulo contable, donde ahí se lleva a cabo toda la captación y el proceso contable. Esto, como dijimos, hace el proceso contable de los hechos u actos económicos que realice el ente. ¿Qué diferencia hay entre hechos y actos económicos? El acto económico está generado por voluntad del ente. El ente decide hacer ese acto, como por ejemplo vender, comprar. El hecho económico, ¿quién se lo genera? El contexto, el afuera. ¿Sí? Como por ejemplo, que es independiente de que él haga o no haga nada. El acto económico siempre depende del ente, de la entidad. En cambio, el hecho económico es del contexto. Y cuando hablamos del contexto, ¿cuál es el clásico? Que el contexto nos impacta a todos. La inflación. La inflación. Independientemente de lo que nosotros hagamos, la inflación existe. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nos incide a todos, por lo tanto, tenemos que registrar y analizar el ajuste por inflación. ¿Sí? ¿Qué otro más que ustedes conocen que genera un resultado dentro de la empresa? Por un lado está el RECPAN y por el otro lado el resultado por tenencia que se genera ¿por quién? Por el aumento de los bienes. ¿Podría ser? Por la variación en el precio específico de ese bien. Puede ser que no haya inflación, pero aumenta o disminuye el precio de ese bien que ustedes están adquiriendo. Por ejemplo, si tienen una panadería, de la compra del pan, de la manteca, de la levadura, del gas, del agua, ¿sí? Puede ser que no haya inflación, pero aumenta. Aumenta la nafta. Una cosa es que aumente porque hay inflación, que la inflación es a nivel general, quiere decir que todos los bienes aumentan y se saca un promedio de todos los bienes. En cambio, el resultado por tenencia es de ese bien específico. Y esto va a depender de la oferta y la demanda del servicio. Por eso fíjense en que todo lo que ustedes van estudiando va de la mano. No es que son cosas aisladas, todas las tienen que ir vinculando. Entonces, una vez que hicimos ese proceso contable que se registraron, yo puedo emitir informes dentro del sistema. Esos informes pueden ser de uso interno o de uso externo. Interno quiere decir para adentro, para el directorio, para la estructura de la empresa, para la organización, para el gerente de comercialización o el jefe de administración de finanzas o el de compra. ¿Qué conoce como informe interno? ¿Los reportes de qué? De compras, de ventas, los presupuestos, las proyecciones, ¿sí? El costo salarial, las cantidades de productos vendidos. ¿Y para qué necesito ese reporte, ese informe? Porque en función de eso, ¿qué hace la administración? ¿Para qué quiero saber la cantidad de ventas de este mes? Para la toma de decisiones. Para tomar decisiones, para ver cómo me proyecto para el próximo mes, para definir cuál sería este informe interno, que es las proyecciones de venta hacia el mes futuro.
¿sí? Como proyecto hacia el próximo año, agarrando todo lo del año pasado, ¿sí? Y decir, bueno, si el año pasado, en este mes, ¿vieron cuando dice la inflación comparada con el año pasado? Esos son ¿para qué? Para que uno tome decisiones para adentro, para que tenga una buena gestión. Y entonces por eso le va a servir a todo el órgano de administración. Eso nosotros por ahora no vamos a ver. ¿Por qué? Porque no necesitan que cumplamos con normas contables. En cambio, los de uso externo son para usuarios externos que pueden ser, ¿cuáles son los usuarios externos que ustedes conocen? Inversores y acreedores. Inversor, acreedor, que no está dentro de la empresa, porque el que está dentro de la empresa ya sabe, ¿sí? Que por lo general a veces el director es un accionista. Pero los potenciales o la gran masa de accionistas que pertenece a esa empresa no está metida dentro de la empresa, solo invirtió y quiere saber si gana o vende. ¿Ustedes tienen acciones en alguna empresa? La clásica que dicen, profe, tenemos acciones en IPF. Bien. ¿Ustedes conocen qué pasa dentro de IPF? No. Entonces sí necesitan estos estados contables para ir viendo cómo va evolucionando las acciones de IPF. Entonces, esos informes externos, que son usados por los usuarios externos, sirven también para tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar dentro de esa empresa? Si sigo invirtiendo o no, si me voy o no, si me conviene comprar los bitcoins o me voy, si me conviene tener acciones en IPF o me voy. Entonces por eso dicen para los inversores actuales y potenciales, para que el actual diga, che, me voy, no. O para que el potencial diga, está subiendo mucho las acciones de IPF, vamos a invertir. Está aumentando el bitcoin, vamos a invertir en el bitcoin. Saquemos de Ethereum y vamos al Bitcoin, ¿sí? Entonces, para eso es que ustedes necesitan, siempre tienen que tener en cuenta la premisa de que hablamos de una empresa en mal. Porque si la empresa se está por liquidar, se trabaja con otro proceso contable, se emiten otros tipos de informes, tanto internos como externos, que ya es ver cómo se la liquida la empresa, ¿sí? Entonces, como dijimos, para preparar los estados contables que nombramos allá, necesitamos sí o sí de esta información contable. Esta información contable debe cumplir con ¿qué? Con las normas. ¿Que las normas, qué son las normas? Son reglas, exactamente, son reglas a seguir. No es que yo decido si sí o si no, las tengo que cumplir, ¿sí? ¿Por qué tengo que cumplir? Vamos a ir viendo. Estas reglas o normas tienen distinta denominación. De acuerdo a la... ¿Quién es ese símbolo? ¿De quién representa ese símbolo? El IASB. De acuerdo al IASB, las NIF son estándares, ¿sí? Que traducido al castellano, de acuerdo a nuestras faxes, se llaman normas. La FAPSE emite normas, no estándares. Y de acuerdo al UGAP, que es la de Estados Unidos, que no se asocia con las NIF, tiene principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos del modelo contable? De acuerdo a la norma que yo aplique, ya sea que aplique estándares, normas o principios, voy a obtener un estado contable distinto y un resultado distinto. Entonces, por eso tengo que definir qué criterio de medición voy a usar y qué norma voy a aplicar para confeccionar un estado contable. En cambio, como les decía, para los informes internos de la empresa, son las reglas propias de la empresa. No tengo que respetar ninguna norma, ninguna regla, sino básicamente cómo necesita ese informe el que me está solicitando. ¿Qué requiere el de ventas?
el gerente de venta o el jefe de departamento de área de venta o el de compra, y entonces yo le preparo. La cartera de proveedores, bueno, armo la cartera de proveedores en mi informe interno. ¿Cuáles son los proveedores que mejor cotizan? ¿Sí? Y él me pide cómo lo quiere y preparamos esos reportes. Entonces, los estados contables o estados financieros, que como yo les decía, vieron que hablamos de contabilidad patrimonial o financiera. Para la Argentina hablamos de estados contables, para las normas internacionales hablamos de estados financieros, que son de uso externo, que como dijimos es el estado de situación patrimonial, el de evolución, el de resultado, el F, con su carátula, nota y anexo, es que necesitamos cumplir con las normas o estándares que son indispensables. ¿Por qué? Porque deben brindar una información útil al usuario. Es decir, que todos leamos lo mismo, que todos interpretemos lo mismo. ¿Sí? Para que exista una transparencia. No haya duda de cómo has medido vos la venta, cómo vos has medido este bien de cambio, cómo registras tus compras. Yo no tengo duda porque ya sé, lo dice la norma. Por lo tanto, el usuario debe conocer las normas o estándares para poder leer un estado contable, para poder aplicar los estados contables, para poder elaborar las normas contables. ¿Qué pasa si yo no cumplo, si no aplico un juego de normas? ¿Qué pasa si no aplico un juego de normas? Por un lado, me va a faltar seguridad para analizar los estados contables, porque decir estados contables, ¿cómo están hechos? ¿Sí? Respeta el criterio de lo que tenga o de lo percibido. ¿Esta es una empresa en marcha o una empresa que se está liquidando? Esta es una empresa que trabaja con valor costo histórico o a valores corrientes. ¿Están en moneda nominal o en moneda homogénea? Porque todo eso, ustedes han visto en Superior 1, hace que obtengamos distintos valores. Distintos valores del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Los mismos hechos económicos pueden dar resultados distintos. Cuando en uno de los criterios era que si yo cambiaba ese criterio, cambiaba el resultado. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿No? En valores corrientes y costo. En valores corrientes y costo histórico. En costo histórico yo no tengo resultados por tenencia. En valores corrientes tenemos los resultados por tenencia. ¿Cuál más? O sea, en los tres me va a modificar. ¿Cómo me va a modificar mi resultado si aplico la unidad de medida? Si aplico a costo histórico o aplico a moneda homogénea, ¿dónde va a incidir? En el estado de resultado. ¿En qué rubro del estado de resultado? En el recto. ¿Entienden? Si yo trabajo a moneda nominal o histórica, no voy a generar recto. Por lo tanto, no voy a tener ese resultado por cambio de poder adquisitivo de la moneda. Y por lo tanto, mi resultado va a ser distinto. ¿Sí? ¿Y qué otro más? Dijimos la unidad de medida, el criterio de medición, ¿y quién más? ¿Quién está faltando? El capital a mantener. ¿Qué diferencia hay del capital físico al capital financiero? Capital físico tiene capacidad operativa, es cierto bien que tiene 50% de patrimonio. Claro, mi capital suscrito que tengo allá constantemente tiene que estar ajustándose porque tiene que representar esa capacidad operativa. Y entonces el ajuste es el ajuste del capital operativo, no el ajuste del capital financiero. En cambio, si hacemos por el financiero, ¿en función de qué? De los pesos invertidos por los socios. Siempre lo tengo a un valor nominal. Ese valor nominal que representa los pesos invertidos por los socios. El ajuste del capital es cómo se va llevando a un momento específico ese capital. El capital que puso el 1 de enero de un año,
cuánto representa por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a la fecha de cierre, al 31 de diciembre de ese mismo año. Si hay estabilidad económica van a ser los mismos pesos. Aportamos 10 millones para la panadería, al 21 de diciembre si hay estabilidad son 10. Si hay inflación de un 30% van a ser los 10 más los 3.000, que va a representar el 30% de inflación. Y voy a tener 13 millones. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la norma que yo aplique, es cómo va a incidir en el resultado, entonces de obtener resultados. Si no tengo una norma, si no sé cuál norma aplicar, esos estándares, esos estados contables no cumplen con esos requisitos y por lo tanto pueden obtener cualquier número. Por eso es que están sentados acá para aprender las normas y saber cuál van a aplicar. No voy a poder comparar, por más que tengo a la panadería de al lado, que vendamos lo mismo, si ella no hace con normas contables, ¿por cómo voy a comparar yo mis estados contables? ¿Sí? Es imposible. Y por lo tanto tampoco voy a poder hacer la auditoría de estados contables. Una de las incumbencias que tenemos los contadores es auditar esos estados. Uno los prepara, es la confección y elaboración de los estados contables, y otro es auditarlos. El cuarto ya van a ver auditoría, cómo se audita. Entonces, si ustedes no cumplen y no conocen las normas, van a estar afectando todo eso y los estados contables que armen no van a representar la realidad. No van a tener una razonabilidad. Si no, va a ser cualquier cosa y por lo tanto nadie lo va a poder auditar. Ni los va a poder usar para comparar ni nada. Entonces, entren ahora a Google, que los veo que se están durmiendo, vieron y ahí en el icono, pongan empresa.dnb, que es la Comisión Nacional de Valores. En la Comisión Nacional de Valores, entren a empresa, y dentro de empresa, entren a elegir la empresa, bajen hasta donde tengan que elegir la empresa. Y ahí pongan ARCOR, Sociedad Anónima Industrial y Comercial. ¿Les salió? El rango de fecha pongan 1 de enero del 2024. Pongan marquen la casillita que diga informe financiero, no, si no le va a alargar todo de la empresa esa. ¿Entraron a la Comisión Nacional de Valores? ¿Sí? Ya está, entonces de ahí los va a mandar a los estados contables de ARCOR. Fíjense que les manda varios estados de las controladas y controlantes. Busquen el estado contable anual. ¿Qué fecha dijo, profe? Perdón. 1 de enero del 2024, para que no largue todo, porque si ustedes dejan, les va a largar de miles de años. Y van a ver que ahí les va a salir los estados contables al 31 de diciembre del 2024, comparativos con el 2023. Entran y van hacia abajo donde dicen estados contables anuales y van a adjuntos. Adjuntos, ahí están los estados contables. Tiene que salir el estado de situación patrimonial. Los estados contables tienen que salir. Fíjense, de última, después vemos más de un ratito. ¿Lo pudieron bajar o no? ¿Lo pudieron bajar? El 1 de enero del 2024. No le pongan nada al acta y ahí larguen. Porque en abril del 2025 es que aparece el estado anual. En marzo o abril del 2025.
tiene que decir que es un estado anual, y de ahí van al punto. Y fíjense, porque también ahí tiene varios consolidados, ahí tienen controladas, controladoras o controlantes. Hay normas que hablan de controlantes, ahora la RS 24 habla de controladoras. Controlada y controlador. Bueno, básicamente lo que quiero que vean es, nosotros lo que trabajamos es esto. Ustedes vieron, acá están clasificados de acuerdo a Arcor, relativo por corriente y no corriente. Primero ponen los no corrientes y después ponen los corrientes. ¿Cómo cambian los nombres? Propiedad, planta y equipo, para nosotros, ¿qué es? Propiedad, planta y equipo, ¿qué rubro nosotros más o menos creen que conozcamos con ese? Propiedad, planta y equipo. Claro, si hubiesen hecho por norma argentina diría bienes de uso. Activo por derecho de uso, también lo estamos teniendo con la 54, pero va dentro de quién? De créditos. ¿Sí? Propiedades de inversión es la misma, activo intangible es la misma, participaciones subsidiarias y asociadas es lo mismo, activo biológico lo mismo, instrumentos financieros derivados lo mismo, y es uno de los temas que vamos a ver. Activo biológico es de actividad agropecuaria, que es otro tema que vamos a ver. Están otros créditos y después sigue el corriente, activo biológico, que también vamos a ver con la actividad agropecuaria. Existencia, ¿qué serían? Aquí cuando hablamos de existencias, acá se dice bienes de cambio, es la mercadería, ¿sí? Instrumentos financieros derivados, que también es el mismo, otros créditos, créditos por venta, otras inversiones, efectivo y equivalente de efectivo, el que nosotros clásicos conocemos como caja y banco, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que presentar en función de la liquidez, como han dicho arriba, en la norma internacional te da esa libertad, ¿sí? Es una política contable como la empresa lo llama. En Arcor entonces hemos puesto esto para que ustedes vean. Este es el estado de resultados, ¿sí? Fíjense, les decía, ¿se acordaron? El primero es el estado de situación financiera y nosotros lo llamamos estado de situación patrimonial. Este es el estado de resultados individual. ¿Por qué? Porque esta es la controladora o la controlante. Después viene la subsidiaria. Que también acá vamos a ver los rubros similares. Está clasificado el bien de uso. Los resultados y el estado de evolución del patrimonio neto, que es el cambio en el patrimonio neto en forma individual, que también es parecido al nuestro, que tiene por un lado el aporte de los propietarios y por el otro lado los resultados acumulados, y dentro de los resultados acumulados están las distintas reservas, resultados no asignados, resultados diferidos. ¿Sí? Este estado lo vamos a usar a lo largo de todo el cuatrimestre para que ustedes vayan viendo sobre las normas. El objetivo es que ustedes sepan navegar sobre las normas, conozcan que existen las normas internacionales y trabajemos sobre los rubros que nosotros les vamos a enseñar, tanto con norma argentina como con norma internacional. ¿Sí? Entonces, para conocer las normas también tengo que clasificar, porque pueden haber distintos tipos de normas, así como las leyes, están las leyes societarias, y las leyes societarias me exigen una cosa, está la ley tributaria me exige otra, está la ley laboral me exige otra, las normas lo mismo. Entonces, ¿cómo clasificamos las normas o estándares? De acuerdo a la cuestión que regula. ¿Qué va a regular? La que conocemos, la clásica, es el reconocimiento, la baja, la medición, la presentación y la revelación, el sujeto a quien se obliga, a quien lo vamos a ver obligado y el alcance que va a tener, si es local o internacional. Entonces, la cuestión que regula es si tengo que reconocer algún elemento. ¿Cuáles son los elementos que ustedes conocen? Dentro del estado de situación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio neto. Dentro del estado de resultado, ingresos, ganancias, pérdidas,
y gastos, ¿sí? Dentro del eje, o sea, cada uno tiene un elemento distinto, cada estado tiene su propio elemento. Entonces, reconozco este elemento cuando se produce el acto o el hecho económico, reconozco el elemento, la norma me dice cuándo hay que reconocer. La norma me dice también cómo hay que medir, tanto la medición cuando incorporo como medición posterior, que sería cuando se va por una venta o cuando tengo que hacer la medición a la fecha de cierre del estado contable. ¿Cómo lo tengo que exponer? Que ahora hablamos de presentación y revelación. Y otras normas, como por ejemplo las normas de auditoría, que no es para la confección de los estados contables, sino como los audito, o la actuación del contador como síndico societario, cómo debo actuar como síndico, el balance social, la RT 36, que ya no nos habla de los estados contables de uso externo, sino nos habla de otros estados, del informe de sostenibilidad dentro de la empresa, ¿sí? En el reconocimiento es cómo voy a registrar y cómo le voy a dar la baja a eso. Todo esto ustedes han ido viendo en Superior 1 con los rubros clásicos, caja y banco, bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles, ¿sí? Ahora, de acuerdo al sujeto, está obligado, puede ser por norma legal, que como dijimos, por norma legal, ¿por qué confecciono los estados contables? Porque me lo exige. ¿Quién? El Código de Comercio o la Ley General y la Ley General de Sociedades. Si es una cooperativa, será la ley de cooperativa. Si es una asociación o fundación, serán las leyes de asociaciones y fundaciones, ¿sí? Y voy a tener organismos distintos que me van a controlar. O profesionales. Cuando hablamos de normas profesionales, estamos hablando de las normas contables. El alcance puede ser general, para confeccionar estados contables en general, para todo tipo de ente, o alguno específico que es para un ente particular, que usa una norma diferenciada, como por ejemplo, en general tenemos las NIF y las normas contables generalmente aceptadas de Argentina, y en diferenciada la NIF para pyme, ¿sí? La NIF para pyme, quienes la aplican a la NIF para pyme, es una norma diferenciada porque está relacionada al tamaño de la empresa y la obligación que tienes de los organismos de contralor. Los organismos que te controlan no te exigen que vos rindas cuenta. Yo aplico esta norma internacional porque quiero asociarme con alguien, o porque quiero algún beneficio. Por ejemplo, un contador en un curso nos contó que él tenía una empresa que operaba acá en la Argentina y tenía una sucursal en Uruguay. Y necesitaba un préstamo de Uruguay, de un banco uruguayo. Entonces el banco uruguayo, todo banco, ¿qué nos pide los bancos para darnos el préstamo? Tráeme tu estado contable, porque quiero ver si esta empresa da rentabilidad. Si no, no te voy a prestar. Entonces, le llevo con las normas argentinas y le dice, pero qué sé yo, cómo son esas normas, no las conozco yo. Tráeme algo más genérico, más. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Generar estados contables con PYME, con las NIF para PYME. Le dijo, podés traer con NIF o NIF para PYME, que nosotros acá conocemos y podemos evaluar, si no, con normas argentinas no. ¿Sí? Ustedes si leen a Fowler Newton, que es uno que sugiero que lo lean, él explica que en las normas contables uno no se da cuenta, pero por ejemplo decía en un caso de que para Alemania, la empresa, de acuerdo a las normas alemanas, tenía una ganancia de más de 90 millones y para la norma argentina tenía una pérdida de 2 millones. Entonces uno dice, pero es una... Sí, pero el criterio al cambiar, el criterio cómo voy a reconocer cada cosa, cómo voy a registrar, cómo voy a medir, incide en los resultados. Entonces hace que en un caso yo gane muchos millones y en otro caso yo pierdo.
Otro caso que nos pasó, que nos contaba ese profe, era que lo contratan a él porque habían hecho una licitación para construir unas escuelas. Y resulta que el que gana, era de acá de la Argentina, había aplicado en IF. Entonces, los otros quieren impugnar. Y los que estaban en la comisión para analizar, lo contratan a este contador y le dicen si era factible que apliquen NIF. Y si estaba bien, cómo la habían aplicado. Entonces él le dice que sí, que en la Argentina una de las alternativas, todas las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, pueden aplicar NIF, que hay algunas que están obligadas, y esas de cajón aplican NIF, y hay otras que tienen como alternativa. Y ellos habían elegido medir a valores corrientes el rubro de bienes de cambio, y por eso es que les generó más rentabilidad que las otras que perdieron. Las otras pierden porque sus estados contables daban menos rentabilidad y esta daba más. Y le dice si era correcto, y sí le dice, porque la norma internacional permite que registremos o que midamos al costo o a valores corrientes. Entonces terminó ganando la empresa que había aplicado NIF, y a lo mejor si aplicaba la norma argentina hubiese tenido más pérdida y no hubiese ganado. Entonces por eso es muy importante que tengan en cuenta qué norma se va a aplicar. La NIF para pymes, como les decía, es una norma que no la usan los entes que tengan que rendir cuenta. Las NIF sí son todos entes que rindan cuenta, por eso obligatoriamente tienen que hacer. Todas las empresas de la Argentina que cotizan en bolsa están obligadas a aplicar NIF. Entonces todo lo que vean dentro de la Comisión Nacional de Valores van a ver que son con normas NIF. Dice, cuando se emite las NIF Pool, el objetivo es de satisfacer la necesidad de información a los inversores y al mercado de capital. Cubre una amplia gama de cuestiones que otros emisores no la tienen, y las NIF Pool te imponen una pesada carga financiera y de trabajo innecesario. O sea, aplicar la norma no solo es que la sepamos, sino que hay que prepararlo al sistema, hay que capacitar a todos los empleados. Es un costo alto para la empresa empezar a aplicar esto. Aquí sí que las que están obligadas sí o sí lo tienen que absorber. Las que no pueden elegir si lo aplican o no. Entonces, por ahí dicen, no, mira, yo me quiero asociar con alguien, pero el costo es altísimo. Entonces, ahí aplico NIF para pyme. Para satisfacer esa necesidad del usuario que se quiere asociar con otro, que quiere solicitar el préstamo del Banco Uruguayo, pero no quiere aplicar NIF porque es costoso, ahí se le puede aplicar las NIF para pyme. ¿Entienden? Entonces, el IASBI dice que los que integran el grupo de pyme, aquellos que no tienen la obligación de rendir cuenta pública, pueden emitir información financiera para usos de terceros con estas NIF, y que básicamente son todos los que no cotizan en bolsa y no publican o no tienen que rendir cuenta a algún organismo de control. ¿Sí? Yo esta pingüina después se la subo al aula virtual, ¿no? Entonces, ¿quiénes emiten dentro de la clasificación que vamos de las normas? ¿Quiénes emiten? Puede ser local o internacional. Local, ¿quién es el que nos emite las normas a nivel local? La FAPSE. La FAPSE, bien. ¿Sí? En cada país o región hay un organismo. Acá nosotros sabemos que es la FAPSE. ¿La FAPSE qué es? Es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. O sea, es un órgano de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque representa a uno de primero. El órgano de primer grado, ¿quién es? Cada consejo de cada provincia. Nosotros tenemos 24 provincias en Argentina, hay 24 representantes de los consejos o colegios de cada provincia. La federación es la que lidera a todos ellos, que está encabezada por todos los presidentes de los consejos, y ahí es donde se
estudian y analizan los casos específicos y se elaboran y preparan las normas contables. Y a nivel internacional tenemos las NIF que las hace BIASBI, y por el otro lado tenemos el UGAP, que es a nivel internacional, que es el de los Estados Unidos, ¿sí? Que tiene los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuál voy a aplicar? Tengo que preguntar, ¿qué voy a aplicar? ¿Cuál? Depende de lo que necesite cada entidad. En función de qué es lo que tengo que armar, cuál norma aplicar, es en función de la necesidad que tenga mi cliente. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso que yo les decía, era una necesidad del cliente solicitar un préstamo y por lo tanto debía emitir estados contables en función de las NIF para pymes, porque esa era su necesidad. Sí le quería informar a terceros, pero su necesidad era solicitar el préstamo, entonces había que crearlo, ¿sí? Lo mismo que pasa en Argentina. Si mi cliente necesita sacar un préstamo, yo le voy a armar los estados contables con mayor grado de detalle para que cuando le hagan el análisis de la rentabilidad y todo para prestarle el dinero, tenga mejores resultados, a pesar de que sea una pequeña empresa, que califique o categorice como pequeña empresa, que ahí me dice no segregué los componentes financieros implícitos, o sea, no segregué los intereses. Si él necesita solicitar un banco, lo ideal es segregar los intereses para que el banco analice en función de eso, ¿sí? Si él necesita asociarse con alguien o quiere próximo a entrar en la bolsa, a cotizar acciones, ya va a tener que aplicar NIF. Entonces vamos preparando a la empresa durante unos 2 o 3 años para poder ir y aplicar NIF, ¿sí? Entonces, la necesidad que tiene el cliente, el directorio del ente, es en función de ello que vamos a ver qué norma aplicar cuando tenemos alternativa. Cuando no tenemos alternativa, porque ya estamos obligados, aplicamos la que estamos obligados. ¿Sí? Entonces, para analizar la forma en que se aplica, debo ver qué cambia en el mundo de las finanzas en función de esa necesidad que tiene el ente. Antes, nosotros los contadores escribíamos toda la información a mano. Por eso ustedes hoy van a la librería y van a ver el libro diario, que es un librito que está encuadernado, van a ver el libro Inventario y Balance, que son cuadernitos que están previamente impresos y encuadernados, y se escribía todo a mano, se tenía a mano. ¿Sí? Luego la tecnología eso hizo que el mundo ya se haya superado y por lo tanto la mayoría de los negocios, en ese entonces, por ejemplo, no existía que vos tenías la franquicia. No era que estaba Levi, como dijo uno de sus compañeros, en Buenos Aires, en Estados Unidos y acá en Argentina. No, el comercio era los locales. En cada pueblo, el comercio que había era de la gente de los terratenientes, los que tenían mayor cantidad de dinero y ponían su negocio. Existían los bazares, ¿recuerdan? No sé si les contaron, no me acuerdo, si no se van a acordar, existían. Pero eran los bazares. Acá el famoso bazar era Bazar Universo. Acá enfrente, donde ustedes salen de la facultad y está Soft Calzado, y está la casa de celulares esa, Doctor Celular, que se llama. Todo eso se llamaba Bazar Universo. Y ahí lo encontrabas de todo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque las empresas eran bazares. ¿Quiénes ponían los bazares? Por lo general los que eran dueños de tierra y tenían fincas. Entonces le pagaban a sus empleados yendo a sacar mercadería del bazar. Luego, bueno, fuimos evolucionando, cada uno fue cobrando su sueldo, pero las empresas eran solo locales. Por eso está la panadería La Corona, la farmacia Sufi, porque fue gente que en ese entonces solamente se ponía en el lugar donde vivías. No te imaginabas que te podías ir a otra provincia, y menos al extranjero. Entonces, en cada país contaba con su propia norma contable. Por lo tanto, cada uno tiene su propia norma contable. El negocio de esa localidad aplica solamente esa norma, ¿sí? Y por lo tanto,
ante un mundo que está cambiando, ante la globalización. ¿Y qué es la globalización? Empieza a ver el avance de la tecnología. Recuerden las revoluciones industriales, la revolución agrícola, después vino la revolución industrial y después vino la revolución tecnológica. La revolución tecnológica es la que nos permite abrirnos al mundo. No sé si han visto, hay propaganda donde dice, hay una canción de acá de Jujuy, justo la veía, escuchaba el otro día, donde dicen que los hijos, que mis hijos van a tener hijos acá en Jujuy. Son los hijos de la misma tierra, ya les voy a pasar la canción. Hoy por hoy ya no sabemos, porque la mayoría de los hijos se quiere ir al extranjero o se quiere ir a otra provincia. Por ejemplo, los hijos de mi hermano están en Italia, mis hijas están en Córdoba. Entonces ya cada uno se está yendo a otros lugares y no se quedan en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ustedes están viviendo en un mundo globalizado, donde que manejan mucho es el internet. Ven formas de vida distintas y se animan a vivir de otra manera. Entonces, ante esos cambios, se desarrollan las comunicaciones y crecen las empresas en forma internacional. ¿Quién no invirtió en Bitcoin? Algunos de ustedes invirtió en Bitcoin, ya en el 2020, casi todos mis alumnos invertían en Bitcoin. Pero inventamos en Bitcoin y ahí me hicieron meterme en Bitcoin. Y ellos se han hecho expertos en Bitcoin. ¿Sí? Entonces, antes no nos imaginábamos trabajar y tener el perfil para la parte de inversión en este sentido de analizar si cada uno de los proyectos que sale para invertir afuera tiene algún respaldo para que nosotros podamos seguir invirtiendo. Hoy el mundo está todo globalizado y por lo tanto estamos todo el tiempo con el celular, con la tablet, con muy poco, es más, muchos de ustedes a veces vienen con la tablet y ni siquiera traen cuadernito para anotar. Yo necesito anotar, necesito escribir para que entre en mi cabeza. Yo escucho bien, pero si no lo anoto, no me entra. ¿Sí? Se me va, me olvido. Es muy importante que ustedes se conozcan qué necesitan, cómo tienen que practicar. Entonces, fíjense que hay empresas, ustedes van a comprar y P&G, no sé si la conocen, que está mucho en los shampoos, en el Head & Shoulder, en los jabones, en el Skip, en el Ariel. Fíjense que está hasta en Duracell, tienen convenios con Duracell, con Oral-B, con un montón de marcas, con Gillette, con Lacoste, en ropa. Entonces ya son grupos económicos gigantes, ¿sí? Y por lo tanto las empresas, al ser internacionales, al formar conjuntos económicos de distintas firmas y de distintas jurisdicciones, requieren de un resultado económico conjunto y por lo tanto para la confección de sus estados contables necesario que tengan una norma idéntica. Porque si no, no pueden hacer un balance conjunto, porque si él aplicó la norma de cada provincia, poder armar uno solo es imposible, ¿sí? Por lo tanto, miren en Arcor, miren con todo lo que se asoció en los últimos años. Desde el 2004 al 2024 se asoció con Bimbo, La Campañola, Barlet, Coca-Cola, La Serenísima. Vago, vieron que hacen las pastillitas, esos para los chicos, los caramelos, qué sé yo, que te sanan, te curan. Camay, Ingredión, y así se va a ir asociando con muchísimos más, al margen de todos los productos de Arcor que tenemos de comestible que consumimos nosotros. Entonces, Arcor no solo